Las meninges son membranas que se encargan de proteger al cerebro y a la médula espinal. Veamos cuáles son esas meninges. Esto aquí que está de color amarillo representa al tejido óseo, o sea, al hueso, que puede ser del cráneo o puede ser las vértebras. Entonces, eso es el tejido óseo, o los huesos si quieres, bueno, los huesos. ¿Ya? ¿Qué hueso, profesor? Pueden ser los huesos del cráneo. ¿Ya? Esto que está aquí de rosado representa el tejido nervioso, que puede ser el cerebro o puede ser de la médula espinal. Entonces, ahí está el tejido nervioso. Ya sabe de quién puede ser, del órgano cerebro o de la médula espinal. Tejido nervioso. ¿Qué cosa existe entre el hueso y el tejido nervioso? Ahí están las meninges. Las meninges se encargan de proteger al tejido nervioso. ¿Y cuáles son esas meninges? Veamos las meninges en orden. Algunos libros mencionan que son 2 tipos de meninges. Otros dicen que son 3. ¿Cuál tiene la razón? Los 2. ¿Por qué, profesor? Porque las meninges pueden ser clasificadas en 2 tipos, como paquimeninge y lectomeninge. ¿Ya? Paqui significa pesado, lecto es el opuesto. Entonces, ¿por qué te digo que los 2 tienen razón? Porque las meninges son 3 y vamos a ver cuáles son esas 3. Una paquimeninge y 2 lectomeninges. ¿Ya? Primera paquimeninge, esta de color morado. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama dura madre. ¿Ok? Dura madre. Listo. ¿Has oído alguna vez? Te voy a partir la madre. Ya sabes. ¿Ya? Después de esta dura madre, esto de color morado, sigue esto de color celeste. Eso es el aracnoides. Aracnoides. ¿Por qué esos nombres? Ahora te voy a explicar. Aracnoides. Y después de esto de celeste, sigue esto de naranja. Eso es la pía madre. Pía madre. Profesor, que voy a acordarme esos nombres. Lo bueno que en un examen de admisión todo está para marcar en lo que es biología y anatomía. Solo hay que saber la secuencia, ¿no? O el orden correcto, que también te voy a enseñar. A ver, primero, dura madre, entonces, eso que está ahí de color morado. Y entonces vamos a ver o hablar de la dura madre. ¿Qué es la dura madre? Esta dura madre está muy cercana ¿a quién? ¿Al tejido nervioso o al hueso? ¿A quién está muy cercana esa dura madre? A simple vista lo vemos, bueno, la dura madre es la meninge más cercana al hueso. Entonces, dura madre. ¿Qué más puedes observar de esa dura madre? Que entre las 3 meninges, estas de acá, ella es la más gruesa, ¿sí o no? Ya por eso que le he puesto así, para que tú diferencies que ella es la más gruesa. Entonces, dura madre, esta es la meninge más fibrosa, la más gruesa, más fibrosa. ¿Qué más? En esa dura madre existen muchos vasos sanguíneos dentro de esta dura madre. Y cuando una estructura tiene muchos vasos sanguíneos, se le dice vascularizado. Entonces, la dura madre es la meninge más vascularizada, o sea, la que presenta más vasos sanguíneos, más vascularizada. ¿Ya? ¿Qué más? Y te dije que esta es la más cercana al tejido óseo, ¿verdad? Al hueso, bueno, más cercana al hueso, más cercana al hueso. ¿Ya? ¿Qué más? Algunos pueden decir la más externa, así también le pueden decir. Siguiente meninge, el aracnoides, esta que está aquí, ¿ya? La de celeste. Entonces veamos ahora aracnoide. ¿Qué es este aracnoides? Ese aracnoides no tiene ni un vaso sanguíneo. O sea, ¿cuál es el prefijo para sin? El prefijo para sin es A. Él no tiene ningún vaso sanguíneo, por eso que el aracnoides se dice que esta es una meninge
avascular, que significa sin vasos sanguíneos. Entonces, aracnoides, ya sabes cuál es ella, es avascular, que significa a sin, vascular, vasos sanguíneos. Eso significa entonces, sin vasos sanguíneos, no tiene vasos sanguíneos ese aracnoides, ya, no tiene vasos sanguíneos. Y la tercera meninge es esta que está aquí de color naranja. Ella se llama pía madre. Y esta pía madre, como te das cuenta en ese esquema, es la meninge más delgada. Entre las tres es la meninge más delgada. ¿Correcto? Se dice la más fina, la más delgada. Y aparte, esta pía madre es la meninge más cercana al tejido nervioso, ¿verdad? Es la meninge más cercana al cerebro o a la médula. Entonces, pía madre, ya, es fina, que significa fina, muy delgada, ¿ya? Esa es la pía madre. ¿Qué más? Es la meninge más cercana ¿a quién? Al tejido nervioso, ¿verdad? Más cercana al tejido nervioso. Ya está. Muy bien, listo. Estas entonces son las principales características en estas tres meninges. La más gruesa, la que no tiene vasos sanguíneos y la más cercana a el tejido nervioso. Es fácil de recordar, ¿sí o no? Mira aquí, A de aracnoides, A de avascular. La única que tiene A de avascular es el aracnoides. Profesor, no voy a recordarme esas meninges. Sí puedes recordar. Recuerda que el sistema nervioso es uno de los sistemas más tediosos de aprender, ¿sí? Y para eso no te queda de otra. ¿Cuál? Recurre al que todo lo puede. Así que grábate una frase. Mira ahí. Diosito, ayúdame. Nada más. Y ahí tienes el orden correcto de las meninges. La D de dura madre, la A de aracnoides y la P de pía madre. Y ya tienes el orden correcto de las meninges. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es más fácil de aprender? Así te lo grabas. Pero también, ¿qué te pueden preguntar? ¿Cuál es más cercana al hueso? La dura madre. ¿Cuál es más cercana al cerebro médula? La pía madre. Entre ellos existe unas comunicaciones, unos espacios de comunicación entre las meninges y veamos cómo se llaman esos espacios. Así que nos vamos hacia este lado. Vamos a ver los espacios entre las meninges. Listo, para los que recién se conectan, estamos viendo las meninges que se encuentran entre el hueso y el cerebro o entre el hueso y la médula, hueso y tejido nervioso. En medio están las meninges, siendo el orden correcto de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y pía madre. Pero lo que vamos a ver ahora son los espacios existentes entre las meninges y el hueso y entre ellas también. Así que veamos. A ver. Este espacio aquí presente, ¿dónde se ubica este espacio? Está entre la dura madre y el hueso. ¿Cómo se le llama a este espacio presente entre la dura madre y el hueso? Ese recibe el nombre de espacio. Vamos a ver. Espacio. ¿Qué significa epi? Epi significa encima o sobre. ¿Dónde está este espacio? Encima de la dura madre. Por eso le pusieron espacio epidural. ¿Qué significa epidural? Encima de la dura madre. Entonces, todo tiene un porqué, ¿sí o no? Ya sabes por qué se le llama el espacio epidural. Por ubicarse encima de la dura madre. Y ese espacio epidural en sí, ¿entre quiénes se encuentra? Se encuentra entre la dura madre y el hueso, o el hueso y la dura madre. Entonces, espacio epidural. Entre o presente, ¿ya? Presente entre el hueso y la dura madre. El hueso y
La dura madre. Ahí se encuentra el espacio epidural. Ya sabes por qué ese nombre. Siguiente. Ahora este espacio presente aquí. ¿Dónde se encuentra este espacio? Entre la dura madre y el aracnoides. Pero, ¿cómo se llama este espacio? Debajo del campeón está el subcampeón. Debajo de un director en puesto está el subdirector. Entonces, ¿qué significa sub? Por debajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Si estaba encima de la dura madre, le pusieron epidural. Si está debajo de la dura madre, ¿cómo crees que se le debe llamar? Ya, te di una pista. Entonces eso se llama espacio subdural. Ya sabes por qué el término de sub. Por debajo, ¿sí o no? Entonces, encima de la dura madre, epidural. Debajo de la dura madre, subdural. Entonces, no es nada difícil, ¿verdad? Espacio subdural, donde se encuentra debajo de la dura madre. ¿Y qué comunica? ¿O entre quiénes se encuentra? ¿Verdad? Este espacio subdural está presente entre la dura madre y el aracnoides. Entre la dura madre, ¿ya? Y el aracnoides. Entre la dura madre y el aracnoides. Listo. Siguiente espacio. ¿Dónde se ubica este espacio aquí presente? ¿Debajo de quién? Este espacio. ¿Está debajo del aracnoides, sí o no? Y encima de la pía madre. Se encuentra entre aracnoides y pía madre. ¿Cómo se llama él? Yo te dije que si está por debajo de la dura madre se le llama subaracnoideo. ¿Cómo se llamará si está por debajo del aracnoides? A esto le pusieron espacio subaracnoideo. Ya sabes por qué ese término. Subaracnoideo. ¿Qué significa eso? Debajo del aracnoides, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo tiene un porqué se le ha puesto nombre así, ¿verdad? Todo tiene un porqué. Listo. Ahora sí. Espacio subaracnoideo. ¿Dónde se ubica? Debajo del aracnoides. ¿Entre quién y quién? Entonces, este espacio está presente entre aracnoides y pía madre. Entre el aracnoides y la pía madre. En los exámenes más se recurre preguntar a este espacio. ¿Por qué? Porque es gracias a este espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahí entonces discurre el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabes dónde pasa el líquido cefalorraquídeo. Por el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Muy bien. Ahí entonces, el LCR, líquido cefalorraquídeo. Esas son entonces nuestras meninges que están protegiendo a nuestro sistema nervioso central, específicamente al cerebro y a la médula espinal. ¿Ya? Y ese es el orden correcto. Debajo del hueso o tejido óseo, la dura madre, que es la más gruesa de todas las meninges, es llamada también paquimeninge, te dije, ¿verdad? Y debajo de la dura madre el aracnoides, que no tiene ningún vaso sanguíneo, por eso le pusieron avascular. Y debajo del aracnoides, pía madre, que es entre las tres meninges la más fina o delgada, y es la más cercana al tejido nervioso, que puede estar ahí el cerebro o la médula. Ya sabemos los espacios. Entre dura madre y hueso, espacio epidural, porque está encima de la dura madre. Entre dura madre y aracnoides, espacio subdural, porque está debajo de la dura madre. Entre aracnoides y pía madre, espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque está debajo del aracnoides. Eso es entonces. Y aparte también te mencioné que por ahí discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Muy bien, eso es lo más importante en meninges. Ahora veamos los nervios craneales.